Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, 22 años, gracias al Señor. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y quisiera hoy nuevamente comenzar cantando en el himno 582 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Yo estaba leyendo sobre el matrimonio, porque me han preguntado varios sobre el matrimonio y esas cosas y este asunto, y he preparado una palabra para enseñar por aquí por las redes, pero hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer en otro momento. Quisiera hoy predicar el mensaje. Quisiera comenzar cantando con este himno. Pronto viene aquel momento tan glorioso de esplendor, cuando la final trompeta sonará y descenderá del cielo a las nubes el Señor, y a sus redimidos arrebatará. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. Date prisa a prepararte, poco tiempo queda ya. Hoy acepta a Cristo como Salvador, en su sangre tan preciosa que tu alma limpiará, y al cielo subirás con el Señor. Estarán los niños listos, estarán las niñas listas, estaremos todos listos cuando venga en las nubes el Señor. El libro de Apocalipsis dice que delante de él estarán grandes y pequeños. Y el himno se dirige a los niños y niñas y después dice: estaremos todos listos. Usted ya es salvo, usted es salva. Si ya ha entendido, ojalá usted entre por la puerta. Quisiera leer en Mateo, en el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús anuncia su muerte. También está en el Evangelio de Marcos 8:31, 9:1 y Lucas 9:22, 27. Siempre en las Biblias hay unas referencias arriba en el título. Los títulos no, pues dice aquí Jesús anuncia su muerte, no es inspirado por el Espíritu Santo. Le ponen aquí los que redactaron las escrituras y hicieron este trabajo con la ayuda del Señor, y le pusieron como este título para hacer separaciones, para uno guiarse más fácil. Y las Biblias tienen en la parte de atrás referencias que nos pueden ayudar a guiarnos con otras escrituras, porque las mismas escrituras es donde está, como el mismo Señor le dijo a esos de esa época: escudriñar las escrituras porque en ellas hay salvación. Quisiera leer en este evangelio del 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este es el versículo que más quiero resaltar. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quisiera leer ya después que fue crucificado el Señor, después que Pedro fue restaurado y después que él fueron bautizados ese día, en ese evento histórico, por la promesa que el mismo Señor les dijo que esperaran en Jerusalén, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vemos en el discurso de Pedro predicando, versículo 22, varones israelitas, capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido sobre ella. Salmo, estoy leyéndote la escritura en tres tiempos ahora. Vamos a leer este Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y lo podemos también leer en una de las cartas de Pedro. El sentido que da este salmo también lo dijo el apóstol Pedro aquí, el mismo que predicó, el mismo que negó al Señor. Y vemos más en segunda de Pedro 3, versículo 8, más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Que el Señor bendiga su palabra. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, le comentó a los discípulos sobre la obra de la cruz, sobre lo que él iba a padecer, que era inevitable porque se tenían que cumplir las escrituras como estaba en los profetas, en el profeta Isaías y en los salmos. Y en los salmos hablaba también de que él no iba a haber corrupción, porque en él no había pecado. Pero amigo o amiga que no es salvo, el Señor vino a este mundo, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ningún ser humano iba a poder encontrar salvación por sus propios medios. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara y dice que la paga del pecado es muerte. Y en los mismos profetas hablaron sobre este mismo asunto. Esto que te acabo de decir fue en el Nuevo Testamento, lo dijo el mismo apóstol Pablo, creo que fue en los Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo inmerecido, que no lo merecíamos
no lo merece ningún pecador, porque el mismo, como te estoy explicando, en los profetas, dice, un profeta dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni un justo, ni hay ni un uno, y de distintas maneras Dios habló cuál es la condición del pecador. Y el mismo Señor en toda la Escritura habló que el corazón del hombre es de continuamente hacer el mal, y lo vemos desde el Génesis. Esto lo estaba diciendo Dios, y vemos que Dios tuvo que destruir con un diluvio, porque los que vivían en esa época no refrenaban el pecado en sus delitos y pecados, y así vive la raza humana. Por eso es que hay tanto pecado, tantos sinsabores en la vida, porque a causa del pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, fue a resolver el problema del pecado con Dios, porque Él era sin pecado, y Dios requería un sacrificio de uno que no tuviese pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando él vino en su ministerio terrenal, ninguno de los profetas vieron al Señor, profetizaron de él, y ellos no tenían una claridad sobre el Señor. Pero Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas que pudo ver al Señor. Y el mismo Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y vemos después que Juan el Bautista fue decapitado, y empezó, porque Juan el Bautista estaba trayendo la atención en ese tiempo, porque él estaba bautizando y él tenía sus discípulos. Entonces vemos que el Señor fue bautizado por él. Pero el Señor, en su ministerio terrenal, los mismos discípulos pensaban que Él iba a reinar en ese tiempo, ahí en ese momento. Pero vemos que el apóstol Pedro, el mismo Señor le declaró a todos ellos que era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. En otras predicaciones te hablé sobre la acechanza que ellos le estaban hacia el Señor, porque ellos pensaban que le iban a quitar lo que su manera de ellos, como ellos vivían religiosamente, y el Señor estaba enseñándoles a ellos que ellos estaban equivocados en su proceder. Entonces vemos que antes de que el Señor le anunciara la muerte, anunciárselo a los discípulos, lo que él iba a padecer y lo que iba a sufrir, y que era necesario, porque él tenía que ir a hacer la obra de redención. Entonces vemos que Pedro comenzó a reconvenirle y a decirle: en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor se volvió y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y así vive el ser humano, así vivíamos nosotros, poniendo las miras en las cosas de aquí, de esta esfera terrenal. Pero vemos anteriormente que el Señor el Señor le dice a Pedro, vemos que el Señor le dice a Pedro, el Señor les hace una pregunta, disculpe: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces vemos a Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Lo llamó por su nombre: Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces después vemos más abajo lo que viene y le dice al Señor, reconfortándole,
Pero el Señor le dijo: quítate delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Una devoción total hacia el Señor, sentir el desprecio, aún las persecuciones y aún la muerte física, como dice en Apocalipsis. Esto no fue nada más para ellos. Dice en Apocalipsis, a una de las iglesias le dijo: sé fiel hasta la muerte. Nosotros aquí no padecemos persecuciones ni nada por el estilo, los creyentes, pero en otros países sí. Y hay creyentes que son fieles hasta la muerte, porque aquí aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Hay un caso en Lucas que habla de uno que hizo graneros y decía entre sí mismo: alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes, come, gózate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque tenía puestas las miras en la cosa de aquí, de esta esfera terrenal. El ser humano tiene un alma muy valiosa, y esa alma no muere. Dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. Cuando la persona muere aquí, hay una separación de este cuerpo, del alma y del espíritu. Y esa alma va a ir al lugar donde usted escoja aquí en esta tierra. Si acepta a Cristo en su corazón como su Salvador personal, usted va a tener la salvación y la vida eterna, y sus recompensas van a estar en el cielo. Y cuando el Señor venga a arrebatar a su pueblo, todos los que somos salvos, estos cuerpos de humillación van a ser transformados a la semejanza del Señor, van a ser levantados de las tumbas, resucitados, transformados, y el Señor nos va a guiar más allá de la muerte, y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y tú puedes también tener esta esperanza. De nosotros se burlan. Yo he recibido muchas burlas por mi esperanza que tengo en el Señor, porque nosotros vivimos por fe. Creímos lo que dice la palabra de Dios. Creímos que el Señor murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que cada uno de nosotros, los que somos salvos, reconocimos que tuvimos parte de culpa de lo que le hicieron a él, de lo que el mismo Señor le anunció aquí a Pedro. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie puede dar recompensa por su alma. Si usted aprovechar y ganare todo el mundo y perdiere su alma. Entonces vemos después a Pedro predicando a los mismos israelitas: oí palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Él mismo lo está diciendo, que era aprobado por Dios, haciendo maravillas, prodigios y todo lo que hizo cuando en su ministerio terrenal, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos mismos sabían, porque a él estaba predicando, y ellos vieron todo lo que el Señor pudo realizar, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor no podía ver corrupción. Después que hizo la obra de la cruz, él no podía ver corrupción, porque en él no había pecado. Él solamente estaba tomando el lugar en ese día señalado por nuestros pecados, porque todo estaba profetizado, y el Señor obedeció al Dios Padre hasta muerte en cruz. Sufrió contradicción de pecadores, la contradicción de todos estos mismos que estaban en ese momento, pero ya después muchos de ellos aceptaron
y creyeron y se arrepintieron porque se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Ellos se arrepintieron, recibieron la palabra implantada, la creyeron de corazón y así pudieron alcanzar la salvación, y después fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y porque ellos habían creído a la predicación de que realizó Pedro. Y así ha transcurrido a través de los tiempos. Cuando en el tiempo del diluvio, Dios le creyó a Noé, Noé le creyó a Dios de lo que fue advertido, hizo el arca a donde él y su familia se salvó. ¿Tú crees lo que nosotros te estamos predicando? El Señor le habló anunció sobre su muerte, y después vemos aquí el mismo Pedro predicando sobre la obra redentora del Señor. Y para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Para el Señor no hay tiempo ni espacio. Nosotros le estamos esperando. Una vez escuché que había una hermana, iban a ir para un evento bíblico, a una reunión a donde iban a enseñar la palabra de Dios, y era de noche, y ella se agarró una silla y se sentó encima de la camioneta a donde iban a ser trasladados al día siguiente, porque ella decía que se podía quedar dormida y se iba a quedar y no la iban a llevar. Ella estaba velando ahí, durmió ahí, velando, esperando para salir a ir a esa reunión. Nosotros, los que somos salvos, todos los días sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento y nos sacará de esta esfera terrenal, porque un día para el Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Para Él no hay tiempo ni espacio. Yo no estoy diciendo que el Señor va a venir hoy porque me lo ha dicho a mí, ni nada por el estilo, pero la Escritura señala que Él puede venir. Si lo estaban esperando aquellos discípulos y aquellos creyentes hace más de casi 2,000 años, 1,500, 1,600, ¿cómo seremos nosotros ahorita si ya estamos en el año 2025? Más de 2,000 años, más de 2 días. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, prepárate, porque tal vez poco tiempo queda ya, o te puede alcanzar la muerte también y perder tu alma, como le dijo el Señor aquí a los discípulos: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Te da vergüenza identificarte con el Señor? Que te digan que vas a ser creyente, o estás pendiente qué es lo que va a decir tu familia, o quieres seguir caminando en este mundo pecador. Yo me cansé del pecado. Yo quería ser salvo, no podía ser salvo, no entendía el mensaje del Evangelio, pero un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche ya no soportaba en mi corazón y ese peso de mi pecado, y llegué a Él por la fe. Comprendí como Dios se lo reveló aquí a Pedro, como dice, me abrió el entendimiento y pude llegar al Señor, y pude comprender que Él murió por mí y que fue sepultado y resucitó, y llegué a un Cristo vivo, a uno vivo que yo no he visto, pero por la fe creí en Él y Él me perdonó mis pecados, y hay seguridad en mi corazón. Ojalá tú puedas creer en el Señor. Si has comprendido que eres un pecador, no trates de dejar lo otro o aquello, decir no, voy a tratar de portarme bien, voy a caminar más derecho. No, llega a Él. Él es el que te va a salvar, y después Él es el que te va a sellar con el Espíritu Santo
y vas a poder caminar en obediencia en este mundo, y no te va a hacer falta las cosas del mundo, y no vas a estar aislado solo. Yo me la paso solo, ya este mundo a mí no me atrae, y me siento lleno con mi Señor porque lo puedo contemplar con este santo libro y con los ojos de la fe. Yo no lo he visto físicamente, pero puedo contemplarle, y en mi corazón tengo una seguridad muy grande de que Él vive, Él va a venir, y por eso tengo gozo en mi corazón y cada uno de los salvados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.